Querido estudiante, estoy muy inquieto, pero al mismo tiempo estoy muy alegre porque ha llegado mi compadre Moisés Jiménez, quien se encuentra aquí en mi salón de clase y me trajo 4 alumnos y los matriculó. Entre ellos están los famosos perritos pingones. Los perritos pingones, de cuyos padres ambos fueron homeópatas, o médicos homeópatas, aquellos médicos que no usaron la medicina aleopática, sino que utilizaron las hierbas medicinales y curaban todo. Y mi compadre se presentó con los perritos pingones a mi clase. Pero ¿quién es este compadre suyo, profesor? Dice allá Pulguita. Se trata nada más y nada menos que Moisés Jiménez, el hijo del flaco de oro del barrio chino Dagoberto Jiménez, el cual proviene de una raíz de un gran escritor que ha hecho visible sus libros cuando han sido llevados a la pantalla chica como Caracol. Entre esos tenemos Cuerpo Ajeno, creo posiblemente que Los Pecados de Hinojosa y Las Aguas Mansas. Mi compadre Moisés, quien ha sido mi amigo de infancia, me trajo a los perritos pingones, que hoy me hacen una pregunta porque han escuchado alguna clase y dicen que yo me equivoqué, y es cierto, y lo vamos a comprobar. Moisés Jiménez es uno de mis grandes amigos de infancia. Nos volábamos el estadio municipal, así como está en mi libro Oda de Arena. Cuando hablo de cuando fui joven y niño, él era el que está ahí en ese libro cuando se volaba el estadio conmigo. Moisés Jiménez viene siendo... Espérate un momento, ¿qué necesita? Tercer primo. ¿Qué necesita? De Julio Jiménez, el gran escritor por medio del cual salieron esas grandes obras como Las Almas Muertas, En Cuerpo Ajeno, Los Pecados de Hinojosa y otros libros, pero que estos fueron llevados a la pantalla. Y mi compadre se ha presentado con los perritos pingones. Ven, compadre, padre. Y venga, compadre, para acá para que veamos estos alumnos. Ya me va a poner esa vaina ahí. Estos alumnos que ya tenemos aquí en el salón de clase, en nuestro barrio, La Libertad, con estos alumnos que dicen: profesor Ferreira, usted se ha equivocado. Claro que es cierto. Precisamente literofilosofía se basa en la equivocación. Una equivocación, 3 cátedras, y una verdad, 6 cátedras. Siempre será duplicada. Por lo tanto, hablando nosotros de literatura venezolana, nos damos cuenta que es cierto que ha visto no una equivocación, sino un problema por resolver en literofilosofía, que es la materia que he inventado. Y la literofilosofía nos está diciendo que de una dislexia verbal se puede sacar muchas verdades. Por ejemplo, tenemos el caso que el perrito pingón, que es padre de unos alumnos que hoy en día tengo, perrito pingón es Leiter. El Leiter tiene un hermano llamado Lucho, también se encuentra aquí en clase. Y Lucho tiene otro hermano que se llama el Papo. Y Papo tiene otro hermano que es un gran árbitro aquí en Barranquilla, en Colombia. Ya debe estar anciano, pero que en mis clases, no importa la edad, se llama Freddy. Y le colocan los perritos pingones porque andaban desnudos cuando niños. Y al andar desnudos, una señora los vio y dijo: ¿usted por qué va en cuero? Andan en cuero todo el día, el santo día, siendo hijos de un médico homeópata, el mejor que ha tenido Barranquilla, de descendencia haitiana, y viste todo de blanco. ¿Y ustedes por qué andan así sucios y en cuero, con esa pinga afuera? Al decirle pinga, enseguida los vecinos le clavaron los perritos pingones. Por lo tanto, mi compadre me recuerda a esa infancia
y que hoy son alumnos míos, ya son nietos, son abuelos, pero están en mis clases. Y hablando de la literatura venezolana, uno de ellos me dice: profesor Ferreira, pero usted, dime, perrito pingón, ¿cuál es tu nombre verdadero? Ay, profesor, yo soy ese que una vez pretendió la mano de su hermana Nayibe. Yo soy Laiter, el perrito pingón. Y yo creo, profesor, que he escuchado poco su clase, pero hace poco usted habló de que la literatura en la colonia en Venezuela fue diferente, porque en Venezuela penetró la industria, penetró el comercio, y usted habló de los españoles. Pero en otra clase usted nos había hablado de un hombre que viene siendo usted descendiente de él, llamado Américo Vespucio. Y Américo Vespucio, a él se debe el nombre de América. Y realmente los mapas que Colón robó con un monje, los robó en Portugal y se los dio a la reina Isabel de España. Y Américo Vespucio sí tenía los mapas para venir a la América hasta pie, y sabía que no se iba a equivocar, porque sabía para dónde venía. Colón ni siquiera supo dónde estaba. Y eso hace la diferencia, y por eso Venezuela llegó a ser una potencia en el comercio, en la industria, lo mismo que Estados Unidos. Los ingleses llevaron desarrollo. Los españoles trajeron saqueo, robo, ya lo dijimos, pero eso lo vemos en historia, no se preocupen. Pero la equivocación, ¿cuál es, señor Leiter? Hombre, profesor, que usted menciona a España en Venezuela y ahora nos dice que los portugueses. Claro que no hay equivocación, aunque sí hay mala interpretación. ¿Por qué? Sencillamente porque si ustedes recuerdan aquí, cuando la América era un paraíso para todos los de Europa, no solamente los pueblos de América fueron invadidos por españoles, también vinieron franceses, vinieron gente de otras partes del mundo. La economía esclavista trajo gente de Utopía, trajo gente de Egipto. Recordemos que las raíces de Egipto se buscan en África también, y que los egipcios hablan la lengua semita. Nunca se les olvide eso. Por lo tanto, sí, habían españoles, claro que los habían, como hacendados, pero habían, hablando de descubrimiento, fue Américo Vespucio quien llegó a Venezuela y le colocó ese nombre que significa pequeña Venecia, porque él viajaba mucho por Venecia y veía cómo los indios en palafitos andaban de canoa en canoa, y esas cuestiones hoy las decimos que estamos en presencia de un hombre muy importante aquí en Colombia, porque es descendiente del que hizo el libro o los libros Las Aguas Mansas y En Cuerpo Ajeno, llamado Julio Jiménez, quien viene siendo familiar de mi compadre Moisés Jiménez, quien me está visitando hoy y que está escuchando esta clase. Entonces ya vieron cómo la literofilosofía desenvuelve todo. No solamente llegaron los portugueses, sino en Venezuela y en muchas partes llegaron gente de diferentes partes de Europa. Y de ahí donde nace un famoso lenguaje llamado el papiamento. Y precisamente los abuelos de los perritos pingones era un homeópata proveniente de Haití. Ustedes recuerdan en historia a Henry Christopher, a Dubreuil, a toda esa gente que lucharon por la libertad de Haití. Un pueblo de esclavos negros, y que ellos dieron su vida por liberarse. Allá se habla también francés, y allá también invadieron. Todas estas colonias se peleaban por medio del pirataje de los ultramarinos, se peleaban la riqueza de los diferentes pueblos de América Central, del norte y del sur, con sus piratas para robarse los tesoros unos con los otros. Ahí donde aparece el pirata Morgan, aparece el pirata Drake, que es un familiar lejano de un amigo mío, un amigo de todos los que vivimos en el barrio Valle, le conocíamos como Antonio Rodríguez, y que después de muerto supimos que era descendiente de ingleses, y posiblemente el pirata Drake, quien estuvo en la guerra cuando destruyeron la Armada Invencible, era familiar de este Toño el peluquero que vivía en el barrio El Valle. Y así como mi compadre Moisés es descendiente de ese Julio Jiménez, su papá, el Flaco de Oro,
del barrio chino, Dagoberto Jiménez, es el padre de mi compadre Moisés, que a la vez es primo mío y que aparece cuando era joven y niño en el libro Oda de Arena. Con él era quien yo me volaba el estadio y todas esas cuestiones. Por lo tanto, hablando de, ahora sí, metiéndonos de lleno en la literatura venezolana, debemos tener en cuenta que la colonia fue diferente, pero debemos pasar a la época de la independencia venezolana, que ya es otra forma de analizar la literatura y las ciencias sociales a la luz de la literofilosofía, materia inventada por mí. Por lo tanto, podemos decir que hay la influencia de los enciclopedistas. Siempre le dije algo acerca de esto. Pero lo que más me llamó la atención fue que en nuestro idioma hace presencia Andrés Bello. Aquí tuvimos un grande gramático como Rufino José Cuervo, por ejemplo. Bueno, Andrés Bello, Rufino José Cuervo y toda esa gente pulieron nuestro lenguaje a través de la academia. Pero resulta que Andrés Bello, quien nace en el 81 y muere en el 61, no cantó la guerra, pero sin embargo ocupa un lugar destacado junto a los poetas de la revolución en el centro mismo de la empresa libertadora de toda la América de habla castellana. Una vez le hablé que castellano proviene de Castillo Viejo. Allá llegaba el rey Salomón y el rey acá a hablar sobre cómo te compro la madera, cómo te la vendo, la madera del Líbano para hacer el famoso templo de Salomón. El primer templo que fue destruido. Después nació el de Zorobabel, el segundo templo, y el último, el que conoció a Jesucristo, se llamó el de Herodes, el grande, que fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces, por lo tanto, mi compadre Moisés Jiménez, descendiente de este escritor, su padre y familia sanguínea de él como primo tercero, Moisés Jiménez es y lleva en la sangre la literatura, y fue en la biblioteca de mi compadre Moisés Jiménez donde yo me leí alrededor de 60 libros de José María Vargas Vila mientras trabajábamos la carpintería en las horas de descanso. Él era un gran empresario con grandes contratos con el Colegio El Sagrado Corazón, el Buen Consejo, y yo le ayudaba. Yo le ayudaba en ese arte humilde que determina una clase social, que es la que determinó la clase social del Jesús histórico, cuando se le habla como el judío piadoso que se ve en el Jesús histórico, que es diferente al Cristo de la fe. El Cristo de la fe está lleno de paja y de un poco de cosas, pero el Jesús histórico perteneció a una clase social baja. Si no hacía una mesita, no comía el Mesías, aunque podía multiplicar los peces y comer pez todos los días. Sin embargo, el Jesús histórico era muy diferente al Cristo de la fe, y eso lo vamos a ver cuando veamos teología. Pero ahora vamos a seguir con la literatura venezolana a la luz de la literofilosofía de Robinson Ferreira. Entonces tenemos que la locución a la poesía y la silva anhelada y la locución a la zona tórrida son otras tantas lecciones de agricultura en la zona tórrida. Y todas estas juntas, estas lecciones, dictan a la juventud de América, a la vez que una íntegra exposición a los pueblos extranjeros de las riquezas que encerraba la naturaleza americana, y que esto fue lo que hizo que Cristóbal Colón se diera cuenta de la diversidad de peces que habían en su viaje ultramarino cuando salió de España. Y a los pocos metros que penetre, que sale de España, él empieza a ver peces raros. Ya cuando está cerca acá, empieza a ver peces raros, mamíferos raros, gente rara, y creía que los indios eran animales más. Y de todos esos peces raros y todas esas cuestiones, él escribe en su diario, y ahí se inicia la famosa literatura hispanoamericana. Y continuamos en la próxima clase porque el profesor Ferreira tiene ganas de tomarse un tinto.